Hola, buenos días hermanos y discípulos de MCI y a todos los que nos escuchan. Aquí estamos otra vez nuevamente para dar la palabra de Dios. Esperemos que sea de bendición, que lo disfruten. Gracias. Buenos días familia, buenos días hermanos y personas que nos escuchan, deseando con todo el corazón que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus familias, sus hogares. Estamos aquí sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar rápidamente para empezar esta palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud y aún por la enfermedad, Señor, porque sabemos que todo tiene un propósito, que tus pensamientos son mayores que los nuestros, Señor, y que podemos esperar en ti confiados. Señor, bendecimos este momento, Señor, y te pedimos que nos guíes en tu palabra, que tu Espíritu se manifieste hoy a través de nuestra voz, Señor, para que pueda llegar a aquellos corazones, a aquellas personas, a aquellos hogares, Señor, que necesitan ese alimento de vida que es tu palabra. Agradecemos, Señor, tu presencia en este momento y nos disponemos a servirte. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues hoy en esta hermosa mañana venimos a traerles una palabra. Se llama el título de esta palabra, lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿A qué se refiere cuando decimos lo que sigue? ¿Lo que sigue de qué? Lo que sigue después de este tiempo que Dios nos está dando, ¿verdad? De esta tregua que le estamos dando al mundo, porque el mundo se está limpiando hermosamente. Todo está cambiando allá afuera y también aquí adentro, porque eso es lo que Dios quiere, que todo lo que estaba ya no esté, porque no era lo mejor, ni para nosotros, ni para esta tierra, ni para nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no era lo mejor? Pues porque había mucho desorden, había mucha violencia, de todo lo malo. Se está multiplicando ya la maldad allá afuera, ¿verdad? Y Dios nos puso en pausa el mundo, puso en pausa todo. Nos ha dado un respiro, le ha dado un respiro a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué este tiempo? Pues para que podamos meditar, ¿verdad?, en la vida que hemos llevado, para que podamos ver qué cosas podemos cambiar. Dios nos ha dado este tiempo maravilloso. Y digo así porque realmente es un buen tiempo. ¿Por qué? Porque como hemos venido repitiendo y todo el mundo se ha dado cuenta de eso, que nos ha permitido disfrutar de lo hermoso que verdaderamente vale la pena, que es la familia, ¿verdad? Porque en ella está fundada toda la tierra, sobre la familia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a encontrar cuando ponga otra vez el play, ¿verdad? Que otra vez ponga a funcionar toda la película, el Señor. Ahorita estamos recluidos ya por un poco más de un mes, ¿verdad? Ya llevamos aquí guardaditos en casa, pero pues felices y contentos y meditando sobre cómo estábamos viviendo nuestra vida, cómo iba esta vida tan acelerada que no nos dábamos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, cómo nuestra vida estaba basada en las cosas materiales solamente, en que nos ponemos, que no tenemos ropa para la fiesta, que no tenemos para ir a la iglesia, que queremos un carro nuevo, que queremos una casa nueva. Muchas cosas que estábamos poniendo delante de nosotros sin darnos cuenta que hay cosas más importantes que todo eso, ¿verdad? Horas enteras trabajando, llegando a la casa solamente a casi a dormir, ¿verdad? Y pues la familia no la hemos disfrutado. Sin embargo, hoy podemos tener ese hermoso tiempo con la familia, también renovando nuestras fuerzas espirituales, nuestro cuerpo que está reposando también, sin tantas presiones. Pues gracias al Señor y a esa paz que Él pone en nuestro corazón, podemos estar este tiempo así, ¿verdad? Relajados, tranquilos. Y pues todo eso nos lleva a meditar sobre el mundo en el que estábamos viviendo, un mundo materialista, un mundo que estaba basado en pura vanidad, cosas vanas que realmente no valen la pena, ¿verdad? Que son cosas pasajeras. Y ahorita lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, cómo es que nos habla acerca de la vanidad de la vida. Nos habla de toda la vida que hay debajo del sol, ¿verdad? Dice,
refiriéndose a la vida de nosotros, todo nuestro ir y venir en esta tierra. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, por favor. Sí, abra su Biblia en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Todo es vanidad. Todo está basado en la vanidad en el mundo allá afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la vanidad? Tenemos que entender qué es la vanidad. Pues la vanidad es un sinónimo de soberbia, de avaricia, de arrogancia, ¿verdad? La vanidad es todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que hacemos sin Dios. Eso es vanidad. Vanidad es aquello que no tiene un valor significativo, un valor que sobrepase la vida, sino solamente es algo efímero, algo que se termina, que se acaba. Una casa, viene un terremoto y puede quedar ahí. La inversión de todo el trabajo de nuestra vida puede quedar ahí. Un carro, Dios no lo quiere, un accidente o cualquier otra cosa, se acaba, ahí queda. La ropa, las cosas que a veces nos fijamos tanto en las marcas, de que los tenis, muy ahora los jóvenes es lo que pasa con ellos, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos la culpa porque fomentamos esa mala concepción de lo que es el valor realmente. Entonces, todas las cosas materiales pasan. La vanidad dice que tiene un sentido efímero, no es algo perdurable, no es algo que realmente nos alimente, sino es algo solamente que da confort y alegría y gozo, pero a la carne solamente. Eso no nos da felicidad, porque recordemos que la felicidad viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Ni las cosas ni las personas son responsables de nuestra felicidad. Vanidad en el hebreo se escribe heder, ¿sí? Y significa vapor, aliento, vano, transitorio, algo que es intangible, algo que se pasa rápido, ¿verdad? Que apenas hoy compramos algo y al rato ya se acabó. Nos compramos unos zapatos y al rato ya no nos gusta porque ya vinieron otros nuevos. O nos compramos un vestido y tampoco ya no nos gusta porque ya encontramos otro mejor. Y tenemos a veces los closets llenos de vestidos, nosotras las mujeres, ¿verdad? Los hombres, que herramientas, tecnología, que es en lo que más se fijan. Pero, por ejemplo, muchos están basados en que un teléfono a la moda, al día, ¿verdad? Estar al día. Pero ¿qué pasa? 1 año, 2 años y ese teléfono ya es obsoleto. Ya tengo que ir por otro porque ya no funciona igual y ya no tiene lo mismo que estamos viendo que están avanzando en la tecnología. Y pasa muy rápido todo. Así como nuestra vida también pasa muy rápido. Y eso lo vamos a ver ahorita en Eclesiastés también, por favor. 12, del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Aquí nos está hablando acerca de que dice el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo podemos hacer en la vida, pero que tenemos nosotros que medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, como dije en la charla anterior, tiene consecuencias, ¿verdad? Nos está diciendo que Dios nos da todo para disfrutarlo, pero todo tiene que ser con medida. La palabra de Dios dice que todo nos es permitido, pero no todo nos es lícito. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, ¿verdad? No todo nos conviene. A veces tenemos amistades, muchas, hay personas que tienen esa capacidad de hacer amigos fácilmente, pero no todas las amistades pueden ser amistades íntimas, amistades tan cercanas, ¿verdad? No todo los trabajos son lo mejor, no todo, no solamente el ganar dinero es lo básico. Podemos tener un excelente trabajo con un buen sueldo, ¿verdad? Pero no es todo en la vida. Si el trabajo no logramos que ese trabajo nos agrade y nos dé esa sensación de paz y tranquilidad, no es bueno, aunque estemos ganando grandes cantidades de dinero. Todo lo que hagamos tiene que traer a nuestro espíritu crecimiento, tiene que traer alimento a nuestra vida,
tiene que darnos esa sensación de paz, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que andemos afanados cada día por las cosas materiales. Él no quiere eso. Él quiere que tengamos esa paz interior y Él quiere que la tengamos, todo nos lo da para que tengamos todo lo necesario sin necesidad de afanarnos cada día, como dice la palabra. Cada día tiene su propio afán. Si hoy el Señor ya nos dio lo que necesitamos, agradecerle al Señor, ¿verdad? Tanto las personas que conocemos, las personas que pasan. A veces una persona en la calle nos puede dar un buen consejo, a veces simplemente nos puede escuchar, porque hoy en estos días la gente no sabe escuchar, nos la pasamos en los teléfonos, nos la pasamos en nuestro mundo interior, encerrados en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro mundo, y ya no compartimos con las personas. Entonces, todo bajo el cielo dice que tiene su momento. Todo podemos disfrutarlo, pero todo con medida y todo a su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Los jóvenes ahorita, el vivir su juventud, ya no la disfrutan porque están viviendo la vida de otros, así como los adultos también en las redes sociales. No disfrutamos, y es lo que Dios nos quiere enseñar, que disfrutemos de nuestra familia, porque nos la pasamos viendo la vida de otras personas, y eso no está bien. Tenemos que vivir nuestra propia vida para poder tener experiencias propias, para poder discernir lo que hay a nuestro alrededor. Pero si estamos metidos en la vida de otros, ¿qué vamos a aprender? Dice, no puede un ciego guiar a otro ciego, ¿verdad? Tenemos que nosotros abrir los ojos, pero ¿cómo? A base de nuestras propias vivencias, de nuestras propias experiencias, no a base de las experiencias y vida de otros. Entonces es muy importante que aprendamos a vivir la vida, como dice, ¿va? Debajo del cielo, con responsabilidad y pensando en las consecuencias. Pero ¿qué es lo que nos va a dar esa responsabilidad? El conocimiento de Dios, porque Él es el que nos da las normas para vivir una vida en paz y tranquila. No con esas palabras me refiero a que sin problemas, sin luchas, no. En paz y tranquilidad quiere decir que podemos pasar esas luchas, pero con cordura, con razonamiento y con fe, con paciencia, ¿verdad? Porque es lo que nos va a dar la paz. Entonces es importante, dice la palabra de Eclesiastés, que vivamos la vida, pero con la responsabilidad y sabiendo y con el conocimiento de que la vida es muy corta, muy corta. Entonces tenemos que vivirla vislumbrando una vida eterna, más allá de lo que vemos aquí, hay algo más allá de eso, ¿sí? Que es la vida eterna. Y solamente hay dos lugares donde podemos vivir esa vida eterna, ¿verdad? Yo creo que no hay necesidad que se los diga, pero bueno, es lo que es la vida eterna con Dios y lo que es la vida eterna fuera, lejos de Dios, ¿verdad? Son solamente esos dos caminos, no hay más. Entonces, sí hay vida eterna, y son esos dos caminos que les menciono. Entonces, tenemos que, cada cosa que hagamos, cada cosa que vivamos, tenemos que pensar no en lo que tenemos ahorita, sino en lo que queremos para más adelante, ¿verdad? ¿Y quién nos ha dado esa vida eterna? Solamente Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar ahí, ¿sí? Al lado y a la presencia del Padre. Entonces, en Eclesiastés nos está diciendo que la vida es vanidad. Vanidad de vanidades, dice que es la vida. O sea, estamos fijando nuestra vista solo en las cosas materiales. Y tenemos que hacer un cambio. Esta pausa que Dios nos está dando, este tiempo, es para que analicemos todo eso, para que veamos la diferencia entre todo lo material y vano que hay allá en el mundo y lo que podemos tener unidos en familia con Dios, ¿verdad? Este tiempo es para eso. Entonces dice que tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque lo que sigue después de este tiempo, no sabemos realmente qué es lo que sigue. No podemos estar seguros de eso. Lo único que podemos estar seguros es que hay un Dios muy grande en el cielo y con nosotros, que nos cuida día a día. Y hay un Dios al que podemos ir, podemos hablar, pedir, clamar, como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Pero tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es ese Dios, porque ese Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, para nosotros solo hay cosas posibles que podemos hacer, pero para Dios, Él puede hacer lo imposible, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentar esa nueva vida que viene, esa nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? ¿Quién va a hacer esos cambios en nosotros?
¿Quién puede realmente cambiar nuestra vida, nuestro corazón, darnos esa paz y esa fortaleza, sobre todo que vamos a necesitar cuando salgamos de nuestras casas? Porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? No lo sabemos todavía. Hay esa expectativa en que ¿qué va a pasar? ¿Va a haber trabajo? ¿Va a haber todo normal? Yo pienso que nada va a ser igual. Nada, nada, ni el trabajo, ni las amistades, ni las relaciones, nada va a volver a ser lo mismo, porque esto que está pasando es para provocar un cambio, un cambio. En nosotros depende que ese cambio sea para nuestro bien o sea para nuestro mal. Porque si la gente que está ahorita, que estamos en casa, no nos estamos preparando para enfrentarlo, vamos a salir con una venda en los ojos. Vamos a salir sin saber para dónde correr. Vamos a salir sin protección, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. Y el único que puede fortalecernos, el único que puede darnos una esperanza y una paz para guardar y salir positivamente allá afuera es Cristo. Jesús. Es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el único que va a poder ayudarnos a hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque venimos con tantas mañas del mundo, con tantas cosas negativas, con problemas, con preocupaciones en nuestra vida, con malas influencias, con todo. Venimos cargados de puras cosas negativas. Y cuando nos encontramos encerrados en cuatro paredes, nos damos cuenta, ¿verdad?, de todas esas cosas. Cómo es que estábamos afanados. Cada día nos afanábamos por tener más, por ganar más, por hacer tantas cosas que lo que verdaderamente vale la pena lo dejábamos atrás. Entonces es el tiempo de venir a Jesucristo. Es el tiempo de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a poder guiar en esta nueva etapa que si Dios nos permite pronto va a venir, ¿verdad? Y vamos a ver por qué en Jesucristo, qué es lo que vamos a encontrar en Jesús, qué es lo que Jesús nos puede dar. Pues en primer lugar, lo que Jesús hace en nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús hace en mí? Vamos a verlo en la palabra. Vamos a leer, por favor. 2 Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Palabras muy importantes, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Dice que los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Él, que nosotros estamos buscándolo a Él, que nosotros estamos aprendiendo y conociéndole a Él, ¿verdad? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo que estuvo en la tierra, ¿verdad? Para ponernos el ejemplo de cómo debemos vivir, qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Eso es lo que queremos, ser nuevas criaturas ahora que salgamos allá afuera. ¿Por qué? Porque este tiempo es para eso precisamente, para hacer un cambio en nuestras vidas, para hacer un cambio en el mundo, para que cuando salgamos allá salgamos transformados nuevamente y renovados en nuestras fuerzas. Dice que nuevas criaturas somos. ¿Qué significa ser nuevas criaturas? Significa que Cristo nos puede ayudar a dejar todo ese pasado atrás, todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que nos cuesta trabajo vencer, como el pecado, los vicios, las malas mañas, las malas costumbres, los malos hábitos. Solamente Jesucristo es el único que nos puede guiar. Dios nos guía a través de su palabra, a través de su espíritu, ¿verdad? Pero solamente si nosotros le buscamos, si nosotros lo aceptamos, si nosotros tenemos esa fe suficiente para creer que Él lo puede hacer en nosotros, ¿verdad? Porque con nuestras propias fuerzas ya vimos que no es posible. Cómo hemos dejado al mundo, ¿verdad? Ese mundo que ahorita ya quedó atrás. Cómo lo hemos destruido, nuestras vidas, nuestra salud. Cómo hemos destruido nuestras familias. Porque solos no podemos. Dice que alejados de Dios nada somos. Y es verdad. En nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Por qué? Porque hay alguien que reina en este mundo.
Y ese no es, ese es Satanás, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo y es el que gobierna y quiere gobernar a todos, a toda la humanidad, ¿verdad? Una humanidad creada por Dios, pero nos hizo libres, como dije anteriormente, para decidir con quién quieres estar, ¿verdad? Entonces Cristo es el que hace esos cambios en nuestra vida. Él, ¿por qué lo hace? Porque Él nos ha amado tanto que dio su vida. Y el Dios Padre nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos dando por nuestras familias? ¿En realidad amamos a nuestra familia? Ya vimos que el Padre dio a su Hijo, el Hijo dio la vida. ¿Y nosotros qué estamos dando? ¿Qué estamos dando por nuestras familias? Dios nos hizo para guiar, para cuidar como padres, para guiar a nuestros hijos, como hijos para obedecer a nuestros padres, como hermanos para amarnos unos con otros, ¿verdad? Dios nos hizo para eso. ¿Y qué estamos dando nosotros? Nada, realmente nada. La mayoría no estamos dando lo suficiente, ¿verdad? Que es enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestra familia el conocimiento de Dios, pero sobre todo pues aprenderlo nosotros. Es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Que lo conozcamos y sepamos acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que podamos también enseñarle a nuestros hijos lo que ellos ven en nosotros, es lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el que puede cambiar nuestra vida. Él dice que dio su vida para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Eso nos dice la palabra. Él nos reconcilia. ¿Qué significa reconciliar? Eso significa que Él cubrió nuestros pecados y no solo los cubrió, los borró, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, ¿verdad? Para cubrir los pecados de todo el pueblo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto, la sangre de Cristo, que fue el sacrificio perfecto y único para cubrir no solo eso, sino para borrar nuestros pecados. Dice que Él borra nuestros pecados. Entonces, Cristo hace eso en nuestra vida. Él ha hecho eso en mi vida, ¿verdad? Y lo puede hacer en la vida de cada uno de ustedes, si creemos, claro. Entonces dice que la reconciliación es eso. Ahora también nos dice que nos manda, ¿verdad? Él nos manda. Volvamos a leer esa última parte donde nos dice que en el 19, por favor, vamos a leerlo. Mateo. Segunda de Corintios. Ok, ahí nos está diciendo que Él nos reconcilia y nos manda también a llevar esa reconciliación a toda la gente, ¿verdad? Hablándoles acerca de su palabra, hablándoles y compartiendo lo que Él nos ha dado de gracia, que es la salvación y el evangelio, ¿verdad? Que trajo esta tierra. Entonces tenemos que ir. Segunda de Corintios, ¿qué? 5. 19, por favor. Dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, que nos encargó a nosotros, ¿verdad? La palabra de la reconciliación. ¿Qué significa que nos encargó? Que nos está diciendo, ¿verdad? Que vayamos también a llevar esa palabra de reconciliación al mundo. Eso que Él está haciendo en mí, yo lo llevo a otras personas. Lo que yo estoy aprendiendo de Él, yo lo estoy compartiendo con otras personas. Es lo que tenemos que hacer. Eso poco o mucho que sabemos, tenemos que compartirlo con los demás. Todas esas personas que no conocen a Dios están sufriendo ahorita en estos momentos. Cuando nosotros en Cristo nos estamos gozando, ellos sufren, están preocupados porque no tienen a veces que comer, muchos se están quedando sin hogares, muchos están sufriendo la enfermedad. Y yo no digo que no pueda pasarnos eso a nosotros, ¿verdad? Si Dios es su voluntad, nos puede pasar, pero Él nos va a dar la fuerza que necesitamos para vencer, porque dice que no nos pone una prueba que no podamos superar, ¿verdad? Él nos ha dado todo para vencer. Entonces, la gente que no conoce a Dios necesita esa palabra de aliento, necesita saber que hay un Dios que está ahí amándolo y queriendo que vayan a Él para que Él pueda bendecirnos, ¿verdad? Y darnos lo que necesitamos. Entonces nos está mandando precisamente a llevar esa palabra. Pero ¿cómo es que vamos a llevarla? Nosotros como cristianos tenemos que ser personas que sigamos a Cristo, ser discípulos de Cristo, no solamente creer en Él, sino aprender de Él, ser discípulos de Él. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que
que aprende, que estudia, que sigue, ¿verdad? Que comparte. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Él nos manda a hacer eso. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. Nosotros como cristianos seguimos a Jesucristo, seguimos sus pasos, tratamos de aprender de Él para hacer lo que Él hacía, ¿verdad? Y cómo Él era, para ir moldeándonos a su imagen de Él. Entonces, tenemos que ser discípulos, porque no solo el ir a sentarnos a la iglesia o el escuchar una palabra es suficiente, no. Tenemos que interesarnos por la palabra, tenemos que interesarnos por vivir la palabra y por compartirla sobre todo, ¿verdad? Los exhorto, aquellos que pues sí, siguen, escuchan de Dios y escuchan la palabra, pero necesitan compartir esa palabra, no solo quedarse con ella. Dios nos ha dado muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos que tenemos que ponerlos por obra. A veces no los conocemos, ¿verdad? No sabemos la capacidad que tenemos, pero si vamos a la palabra, si escuchamos a nuestros líderes, si escuchamos a nuestros pastores, pero sobre todo si escuchamos la palabra de Dios, ella va a hacer que esos dones que Dios nos dio salgan a la luz, que los pongamos en práctica, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes dones, entonces hay que ponerlos en práctica. Y Dios nos dio los dones para ponerlos al servicio de nuestros semejantes, no para guardarlos nosotros, ¿sí? No para vanagloriarnos nosotros. No, Dios nos los dio para ponerlos al servicio de los demás. Eso es lo que a Dios le agrada. Otra cosa que Jesús hace para cambiar nuestra vida, dice que Jesús nos cambia de nombre, ¿verdad? Vamos a leer esta palabra en Isaías. En Isaías 62:2, Jesús, Dios nos está diciendo que Él cambia de nombre a aquel que le conoce, a aquel que le sigue y que hace su voluntad, ¿verdad? Vamos a leer en Isaías, porque Él nos dice que somos un pueblo privilegiado. Cuando venimos a Él, venimos a ser parte de su pueblo, venimos a vivir su vida. No solo en lo bueno, sino también en lo malo. Nos gozamos también en lo malo. Y gozarse no significa que nos guste, ¿verdad? Lo malo. No, gozarse significa que tenemos una esperanza, tenemos esa fe, ¿verdad? Que podemos nosotros mantener esa calma en todo lo bueno y lo malo que Isaías 62. Vamos a leer Isaías 62:2, por favor. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te serán puestos un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Amén. Ese nombre nuevo es nombrado por la boca de Jehová, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son esos nombres que Dios nos pone. 62:12, por favor. Dice, y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Pueblo santo, redimidos de Jehová. Nos llamará ciudad no desamparada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estas palabras? Que tú, cuando vienes a Dios, cuando vienes a Jesucristo, pasas a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Pasas a ser y a gozar de todas esas bendiciones y promesas que Dios nos da. Claro, Dios nos da promesas, pero también nos da obligaciones, ¿verdad? Siempre hay una contraparte. Cuando tenemos algo, ¿verdad? Es porque ya hicimos algo. Si tenemos esas promesas de Dios es porque Dios nos está dando esa capacidad de hacer lo que Él quiere que hagamos para lograr tener esas promesas. Él nos ama tanto. En la Biblia hay muchas promesas que no conocemos. Es un tesoro la Biblia para nosotros. Tenemos que abrir ese cofre para disfrutar de todas esas promesas, de ese gran tesoro que está puesto para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces hay que conocer cuál es el camino para llegar a Él, para recibir esas promesas. Y ese solo es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Otra cosa también que Jesús hace en nuestra vida, dice que Jesús da un nuevo mandamiento. Jesús nos da un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que Él nos da? Vamos a Juan 13:34. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Un mandamiento nuevo, ¿verdad?
¿Qué significa el amor? Ya hemos hablado muchas veces qué es el amor, ¿verdad? El amor es la responsabilidad, es el entregarse uno, el olvidar el yo para pensar en los demás. Eso es el amor, ¿sí? Porque si yo sigo pensando que, ay, no me aman, ay, no me quieren, no, eso no es amor. El amor es, yo no existo, todos los demás existen. ¿Qué voy a hacer yo para los demás? ¿Qué voy a hacer yo por los demás? ¿Qué es lo que los demás necesitan? Y todo lo que sembramos cosechamos, ¿sí? Si yo me preocupo por los demás, alguien se va a preocupar por mí. Yo veo todo esto como un engranaje que una cosa va moviendo a otra. Yo me preocupo por mi prójimo, pero el prójimo se está preocupando por mí y por los demás. Y así es como Dios quiere que camine el mundo. No que tú pidas para ti, para ti y para ti. No, es que te olvides de ti y pienses en los demás. Eso es el amor que Dios nos está diciendo aquí, que nos amemos unos a otros. O sea, que no digas, no, pues yo necesito esto, yo necesito lo otro, que a Dios siempre le estemos pidiendo para nosotros. No, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que tú estás pasando, tú estás viviendo. Sí, hay que hablar con Dios y platicarle como como si lo tuviéramos enfrente, ¿verdad? Yo me siento de este modo, de este otro, pero lo primero que Dios quiere es que tú te preocupes por los demás, que pidas para los demás, que ores por los demás, que intercedas por todos los demás. Ese es el amor que Dios nos está pidiendo aquí, y que pues también comparta su palabra con los demás. Es la mejor muestra de amor que tú puedes tener hacia tu prójimo, el llevar a ellos la palabra de Dios. Entonces, ese es el amor. Cuando nos dice amémonos unos a otros, es eso, compartir tu palabra, su palabra, y preocuparte por los demás. Un último punto dice que Jesús es un nuevo, Jesús es el nuevo pacto. Y vamos a verlo en la palabra, en Lucas 22:20, dice la palabra. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros se derramará, perdón. Que por vosotros se derramará, ¿verdad? Dice que es el nuevo pacto en su sangre. Dice que los pactos habían sido sellados, ¿verdad? Con sangre. Dice que Él es el nuevo pacto. En Él se cumple el nuevo pacto. Con su sangre es sellada. Y eso se refiere al pacto mesiánico, ¿verdad? Al pacto mesiánico. Ahorita vamos a leer un poco acerca de eso. Y ustedes lo van a después a leer más. En Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y nos enseñarán más ninguno a sus prójimos, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pacto. Amén. Amén. Ahí nos está diciendo qué significa el pacto mesiánico, ¿verdad? Es esa promesa que Dios hizo de mandar a un Mesías, a Jesucristo. Él es el pacto. Su sangre fue el sello de ese pacto. Dice que Él fue el Cordero perfecto, ¿verdad? Entonces dice que en ese pacto Él borrará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Y eso es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Cuando tú vienes a Él, cuando tú entras en ese pacto, ¿verdad? Por tu voluntad, porque Dios no nos obliga a nada. Tú tienes que tener esa voluntad de acercarte a Él, de arrepentirte, porque eso es el perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos para buscar un perdón. Si no hay arrepentimiento, no entramos al pacto y no hay perdón de pecados, porque el arrepentimiento es el que abre las puertas, es una llave para entrar a ese pacto con Dios, ¿verdad? Es una llave donde nosotros nos arrepentimos, y arrepentimiento, ¿qué dijimos? Es dar la espalda al pecado y voltearnos a ver a Dios, ¿verdad? Y eso significa que obedecer a Dios y olvidarnos de todo lo pasado, dejar el pecado atrás y cambiar nuestra vida, que eso es lo que
esta charla quiere que hagamos, que cambiemos nuestra vida, que dejemos nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento, todo aquello que es nocivo para nuestro espíritu, que lo dejemos a un lado y que volvamos nuestra mirada a Dios hacia los montes, como dice, de ahí vendrá nuestro socorro, de Jehová, que es el que puede realmente hacer todos los cambios, ¿verdad?, en nuestra vida, por medio de Jesucristo. Entonces, los exhorto a que nos acerquemos al Señor, a que le conozcamos, que fortalezcamos nuestra vida y que Él se convierta en nuestra roca, que Jesucristo sea nuestra roca. Jesucristo es la luz del mundo, pero si no vamos a ella, no nos va a alumbrar. Tenemos que ir a ella, ir a la luz, acercarnos a Él para que sea el guía en nuestro caminar, porque de aquí en adelante las cosas no van a ser mejores en cuanto a lo que el mundo va a enfrentar, ¿sí? Solo que nosotros podemos ir a Cristo para que Él nos guíe por el mejor camino. Les exhorto a que nos conozcamos, a que conozcamos al Señor, a Jesús, y para que nos lleve al Padre y que nos amemos unos a otros. Que tengan un buen día. Dios les bendiga. Bendiciones.